Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 20 de septiembre y el día viene mirando a los mercados y de fiesta, bailando, sí. Fiesta en los mercados que encuentran el motor de su alegría en los bancos centrales. Japón mantiene tipos, Inglaterra también, pero la Reserva Federal y el Banco Central Europeo bajan el precio del dinero en una clara señal de que harán lo que haga falta para evitar una recesión. Y esto es lo que realmente gusta a las bolsas. Mire por donde se mire, los índices baten día sí, día también máximos. Pero no solo las bolsas, también las materias primas y las mineras, sobre todo las británicas. El oro sube en el año un 26%, firma su ejercicio mejor desde el año 2010. Se beneficia de las compras de los bancos centrales en detrimento del dólar. La plata un 31% arriba, favorecida por su rasgo industrial. Hay apetito por el riesgo, algo que se palpa en los flujos a fondos de renta variable y también en las posiciones de los Family Office. Una encuesta que ha elaborado Citi a sus clientes Family Office, que son los que gestionan las grandes fortunas de los empresarios, señala que han elevado su exposición a bolsa y a alternativos como el private equity. El peso en renta variable ha pasado del 22 al 28%. También ha aumentado el peso en renta fija del 16 al 18%. Señalan además que su principal preocupación ya no es la inflación, y sí los problemas geopolíticos y las relaciones entre Estados Unidos y China. Justo la reunión entre China y la Unión Europea por los aranceles a los vehículos eléctricos ha terminado sin acuerdo. La Comisión Europea mantiene los impuestos a la importación de coches eléctricos y de sus componentes desde el gigante asiático, que se elevan un 38%. Pekín amenaza con recortar sus inversiones en Europa y Alemania y Suecia temen las consecuencias de una guerra comercial por el encarecimiento de las baterías para los coches fabricados en Europa. Es lo que faltaba, porque la situación de coche eléctrico en Europa es realmente alarmante. Según la patronal de los fabricantes europeos, las entregas de este tipo de coches han caído un 44% en agosto. Las ventas son residuales y obligan a preguntarnos si van a ser necesarios los aranceles a los fabricantes chinos o si la pobre demanda comunitaria pues será suficiente para espantar a las marcas del gigante asiático. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en la entrevista Capital a partir de las 8 de la mañana. Miraremos a las bolsas máximos, como digo, impulsadas por la idea de que los bancos centrales van a hacer todo lo que sea necesario para esquivar la recesión, y mirando a grandes valores, a un BBVA, a un Santander, a un Iberdrola, a un Telefónica. Son empresas globales con exposición a países como Turquía, México y Brasil, y cuidado, porque la cuarta parte de sus ingresos proceden de monedas de países emergentes que este año van con el pie cambiado. El real brasileño y el peso mexicano ceden un 14% en el ejercicio y la lira turca un 13%. ¿Está afectando a sus valoraciones? ¿Podría limitar su potencial de crecimiento en bolsa? Lo vamos a comentar. Vamos a poner el foco también en la vivienda y en el mercado laboral. Hoy en el Foro Empleo, a partir de las 11 de la mañana, tendremos Foro Empleo, como digo, y vamos a analizar un informe que han publicado Fedea y BBVA Research. Advierten sobre una ralentización en el ritmo de creación de empleo durante el tercer trimestre del año y señalan que la ocupación de la población de nacionalidad extranjera
representa 2/3 partes del repunte de la ocupación en el segundo trimestre de 2024. Es decir, que la inmigración está alimentando el mercado laboral aquí en España. 9 de cada 10 personas que se han incorporado al mercado laboral en los últimos 3 años son inmigrantes. La ocupación explica, por lo tanto, el 90% de la fuerza laboral desde 2021 y el empleo entre extranjeros pues crece más que la burbuja inmobiliaria. Bueno, hablando de vivienda, ¿cómo no? Es una de nuestras grandes preocupaciones. La vivienda se encarece un 5,7%, marca su precio más alto desde mediados de 2009. El precio aumenta en todas las comunidades autónomas, alcanza 1.900 euros el metro cuadrado. ¿Tiene el problema de la vivienda solución en el corto plazo? ¿Van a seguir escalando los precios? Es evidente que la falta de suelo estrangula el mercado al provocar un desequilibrio entre la oferta y la demanda que dispara los precios. Para paliarlo, bueno, sería necesario que la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos dejen a un lado sus diferencias ideológicas y se pongan de acuerdo para impulsar medidas efectivas. ¿Estoy soñando? Bueno, me temo que sí. Se lo contamos, esto y mucho más. El día viene calentito. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los mercados asiáticos reciben con compras la decisión del Banco Central nipón, que mantiene estables sus tipos. La única Shanghai que está en negativo, 0,4% de corrección. La bolsa de Japón, el Nikkei, ganando un 2%, el Hang-Seng un 1,3%, el Kospi más de un 1% de ganancias. El Banco de Japón mantiene su tasa de interés de referencia estable en alrededor del 0,25%, la tasa más alta desde el 2008, al concluir esa reunión de 2 días hoy. Cautela en Japón tras la postura ultra flexible mantenida durante muchísimo tiempo y para no provocar un shock en su economía. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España, explicó lo que queda ahora por delante. El Banco de Japón tiene los tipos ahora al 0,25 y la perspectiva del mercado es que suba los tipos en marzo del año que viene al 0,35. Estamos hablando de 10 puntos básicos. Recordemos que un cambio de tipo de interés en Europa, en Estados Unidos, suelen ir en paquetes de 25 puntos básicos. Y luego se espera un segundo a finales del 25, ya en el 26, a 0,45 y que se estabilice ahí. O sea, estamos hablando realmente de mirar los tipos de interés con microscopio para ver cambios ínfimos de 10 puntos básicos. Es una economía que se mueve con pasos muy pequeños. Semana de bancos centrales en el que la FED ha recortado 50 puntos básicos y el Reino Unido se mantiene en el 5%. Y el Banco Central del Reino Unido mantiene el ritmo de reducción de su stock de deuda pública británica de 100.000 millones de libras durante los próximos 12 meses. Escuchamos al gobernador del Banco de Inglaterra. Andrew Bailey dice que las tasas de interés están en una senda gradual bajista, pero el Banco Central necesita más evidencias para implementar más recortes de tasas. En Estados Unidos, Trump acusó directamente a la Fed de hacer políticas, creando esta dicotomía. Recortar tanto los tipos muestra que la economía está muy mal, eso suponiendo que no estén simplemente jugando a la política, uno u otro. Pero este fue un gran recorte. Las elecciones, por cierto, de Estados Unidos se celebran el próximo 5 de noviembre. Escuchamos ahora a Javier Pino, analista de análisis económico y de mercados de AFI, que explica cómo se queda ahora el mercado tras las decisiones monetarias de esta semana. El mercado empieza a eliminar esas dudas que tenía sobre el crecimiento porque ve una Fed comprometida y con ello pues lo que tenemos hoy, ¿no? Renta variable al alza, sectores growth con el Nasdaq a la cabeza, que se ve beneficiado, uno, por esa menor probabilidad de recesión y por lo tanto mayor tracción de los BPA, y además que tenemos que tener en cuenta que la bajada de tipos de interés normalmente favorece a esos sectores que tienen una mayor duración de los beneficios y por lo tanto el sector tecnológico a la cabeza de estas ganancias. Mahmoud Abbas pide una conferencia de paz sobre Oriente Medio en Madrid. Y Sánchez lo consideraría un orgullo. El presidente recibió por primera vez al líder palestino tras reconocer al país como Estado. Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva,
a la paz. El gobierno de España quiere extender el reconocimiento de Palestina a todos los miembros de la Unión Europea. Mientras tanto, la situación se tensa en el Líbano. Israel ha bombardeado el sur del país, mientras Hezbollah centra sus ataques en el norte de Israel. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, asegura que el enemigo ha sobrepasado todas las reglas, refiriéndose a los ataques de Israel a dispositivos electrónicos. González Urrutia aclara que no fue coaccionado por el gobierno de España. En un comunicado, el opositor asegura que no ha sido coaccionado por el embajador español y que los detalles de su traslado fueron supervisados por el ministro español de Exteriores. Feijóo, por su parte, pide cesar a Álvarez por ser cooperador necesario. Lamentablemente, en mi país, España ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión. El Parlamento Europeo reconoció ayer finalmente a González Urrutia como presidente venezolano. Von der Leyen anuncia 10.000 millones de euros en ayudas para los países del centro de Europa afectados por las inundaciones. La presidenta de la Comisión Europea dijo que por un lado se podrá utilizar el Fondo de Solidaridad Europeo para reconstruir infraestructuras y por el otro el Fondo de Cohesión. Es un gran momento, un momento muy importante y estoy aquí para deciros, Europa está a vuestro lado. Von der Leyen habló también de los precios de la energía, aseguró que el gobierno recién formado va a buscar bajarlos estructuralmente a través de varios sendas, diversificar proveedores, invertir masivamente en fuentes de electricidad renovables y bajas en carbono, hablando de la nuclear, incrementar también la eficiencia energética. Feijóo elogia la política migratoria de Giorgia Meloni en Italia y critica a la española. Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados para parar el tráfico de personas y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la Unión Europea. Palabras del líder popular tras su reunión en Roma con la primera ministra italiana. Eso sí, Feijóo evitó responder preguntas sobre los métodos específicos de Meloni. Yo no vengo aquí a hablar sobre cuestiones, insisto, que no corresponden a mi país ni a España. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó esta visita, así como las formas del gobierno italiano en materia de migración. Sale de nuestras fronteras para hablar mal de España, ¿no? No sé qué va a aprender de un gobierno que lo que está trasladando también las ONG es que no se está cumpliendo con el derecho internacional. El presidente canario se ha reunido con distintos ministros, también con el Partido Popular para pactar novedades en la ley de extranjería. Que he podido hablar tanto con el Partido Popular como con los distintos ministros. Creo que estamos en la fase ahora mismo de ceder todos un poquito. El rey Felipe VI se encuentra ahora justamente de visita en Canarias. Ha elogiado ahí la solidaridad del pueblo canario con el problema migratorio. Y cerramos estos titulares con el juez Llarena, que ve un posible delito en la no detención de Puigdemont y envía la causa a Barcelona. El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir la participación de otros responsables de omisión del deber de perseguir delitos y de encubrimiento. El juez del Supremo pide explicaciones al ministro de Interior y también a los Mossos d'Esquadra. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera la presencia de un centro de bajas presiones al norte de la península, lo que mantendrá la inestabilidad atmosférica en muchas zonas. Habrá abundante nubosidad y chubascos con tormentas ocasionales en la mitad norte interior, norte de la meseta sur y litorales del nordeste. Estos chubascos pueden ser abundantes y localmente fuertes en el norte de Andalucía, la meseta sur, cuadrante nordeste, litorales de Cataluña y Levante, sur de Galicia y la cordillera Cantábrica. En los litorales de Tarragona y Castellón podrían ser muy fuertes y persistentes. En el resto de la mitad sur, el estrecho y el oeste de Baleares, los chubascos serán menos probables y dispersos. En el resto de la península solo se esperan de forma aislada y débil, salvo en zonas de Andalucía y Melilla, donde no se prevén. Canarias tendrá intervalos nubosos con nubes de evolución y posibles chubascos en las islas montañosas, más intensos en los interiores de las islas occidentales. No se descartan nieblas matinales en zonas montañosas, brumas costeras en Galicia y brumas ocasionales en el nordeste.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que ha abierto. Junto al restaurante Inari Moral, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:16, 6:16 en Canarias. Miramos a las principales bolsas del mundo y también a los activos digitales. Empezamos por las bolsas. Asia, tiempo real. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tenemos signo mixto esta mañana en Asia, mayoría de ganancias. Destaca la subida del 2% en el Nikkei de Tokio. Recorta la bolsa de Shanghái tras la decisión de su Banco Central de mantener sin cambios los tipos de referencia para préstamos. Echamos un vistazo a Europa. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Vienen los futuros? En negativo, futuro del DAX pierde un cuarto de punto porcentual. El del CAC 40 de París baja casi un 0,5% y un 0,4% se están dejando los futuros del FT100 de Londres y del Eurostoxx 50. Los futuros en Estados Unidos también en rojo. También se decantan por el rojo, está prácticamente plano el futuro del Dow Jones, cayendo un 0,01%, recorta el futuro del S&P 500 un 0,11%, baja el futuro del Nasdaq un 0,18%. Echamos un vistazo a las criptomonedas que están en verde. Bitcoin en la última semana suma un 11%, ayer rebotó un 3,09%, está a $63.918. Ethereum también en verde, revive, sube un 6% frente al día de ayer y cotiza a 2.546. En la última semana el avance es cercano al 8%. Empezamos por Asia. Donde el protagonismo está hoy para el Banco de Japón. Ha terminado este viernes su reunión de 2 días y ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,25%. Es la tasa más alta desde el año 2008. Ahora vamos enseguida con los detalles de ese comunicado del Banco de Japón que está llevando al Nikkei de Tokio a subir, como decíamos, casi un 2%, un 1,9% ahora mismo de subida hasta los 37.819 puntos. Sube también el Topix, el índice japonés, lo hace un 1,65% y se extienden esas ganancias en línea con lo que veíamos anoche en Wall Street para otros indicadores asiáticos como el Hansen de Hong Kong, que sube un 1%, o también para el Kospi surcoreano con subidas del 0,92%. Tenemos avances también para las bolsas indias, el Nifty avanzando también un 1% y como decíamos, y se desmarca de esas ganancias, la bolsa de Shanghái que se deja ahora mismo un 0,5%. Banco de Japón, protagonista este viernes, decide mantener sin cambio los tipos de interés, una decisión que va en línea con lo esperado por la mayoría
mayoría de analistas, que no preveían nuevos incrementos en los tipos en la cuarta economía del mundo tras la subida que ya llevó a cabo la entidad el pasado mes de marzo hasta el 0,1% y también subida en julio hasta el 0,25%, su nivel actual. Dice ese comunicado que la decisión se ha tomado por unanimidad tras tener en cuenta que la economía japonesa continúa recuperándose, aunque eso sí matiza que con ciertas debilidades, y que la evolución de la inflación va en línea con sus objetivos. ¿Cuándo se espera que el Banco de Japón suba por tanto los tipos de interés? Pues no va a ser mañana, ni pasado, ni tampoco el mes que viene. Puede que haya que esperar todavía hasta el año que viene, como nos contaba Paco Quintana de ING. El Banco de Japón tiene los tipos ahora al 0,25 y la perspectiva de mercado es que suba los tipos en marzo del año que viene al 0,35. Estamos hablando de 10 puntos básicos. Recordemos que un cambio de tipo de interés en Europa, en Estados Unidos, suelen ir en paquetes de 25 puntos básicos. Y luego se espera un segundo a finales del 25, ya en el 26, a 0,45 y que se estabilice ahí. O sea, estamos hablando realmente de mirar los tipos de interés con microscopio para ver cambios ínfimos de 10 puntos básicos. Es una economía que se mueve con pasos muy pequeños. A partir de las 8:30 de la mañana hora española comparece el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Estaremos muy pendientes si da alguna pista sobre cuándo se podría producir esa subida de los tipos en Japón. Ayer noticia también la inflación, el IPC, que se ha conocido esta madrugada, subió a 8% en tasa interanual, en línea con lo que se esperaba, frente al aumento del 2,7% del mes anterior, así que se ha subido de un mes a otro de una décima. Si excluimos los alimentos frescos y la energía, la inflación fue del 2% frente al 1,9% del mes precedente. Este dato y esa decisión del Banco de Japón está haciendo que el yen suba esta mañana frente al dólar. Tenemos ahora mismo el cambio en 142,31 unidades, subiendo el yen un 0,22%. Protagonismo para los tipos en Japón y también en China, donde el Banco Popular ha decidido mantener su tipo de interés de referencia en el 3,35% por tercer mes consecutivo, cumpliendo las expectativas también en este caso de la mayoría de analistas. También ha indicado que los LPR a 5 más años de referencia para préstamos hipotecarios van a seguir en el 3,85%. Y en cuanto a empresas, protagonismo en Japón para compañías del sector de chips, en línea con lo que veíamos y contaremos ahora anoche en Estados Unidos. La Sartec subiendo más de un 4%, casi un 6% de subida para Tokyo Electron, y destaca también Nippon Steel, subida del 2%, después de que este jueves US Steel asegurara que espera obtener los permisos necesarios para poder ser comprada por Nippon Steel antes de que concluya el año. Y en Hong Kong destacamos una compañía, CSPC Pharmaceutical, subida hoy de más del 7% tras anunciar que va a recomprar acciones por valor de $640 millones. Es lo más importante que tenemos hoy en el mercado asiático. Ojo que a las 8:15 de la mañana aquí en Radio Intereconomía tendremos la oportunidad de charlar con Alicia García Herrero. Ella es economista jefe de Natixis para Asia Pacífico. Hablaremos de Japón, de los tipos de interés, de la situación de China y también de ese no acuerdo entre Europa y China para evitar los aranceles al coche eléctrico procedente de China. Lo vamos a comentar, como digo, en la entrevista Capital a las 8:15 de la mañana. Pero antes miramos al mercado europeo. Hoy, ¿qué va a ser lo que realmente importe? ¿Qué se va a cotizar en el mercado? Pues no tenemos muchos datos, pero algo hay. En España, cifras de actividad de la industria, un dato que publica el INE. En Alemania, el índice de precios de producción. En el Reino Unido, ventas minoristas. Y miraremos a dos empresas del continuo, a Viscofan, que ha comprado el 60% de dos compañías brasileñas por un valor de 14,5 millones, con el objetivo de impulsar su actividad de colágeno y nuevos negocios. Y Ecentis es el otro nombre propio, pérdidas superiores al $500,000 de enero a junio, frente al beneficio de 127 millones del mismo periodo del año anterior. La empresa ha justificado esta diferencia, estos números rojos, en el coste de los despidos. Mirando empresas, en el punto de mira, nombres propios. Como te decía, Viscofan y Ecentis, pero ayer también tuvimos compañías que marcaban la trayectoria de los índices. En el caso del IBEX 35 vimos, por ejemplo, a las acereras subir un 3,5 en el caso de ArcelorMittal y un 3,70 en el caso de Acerinox. En esta última, el hecho de su elevada exposición al mercado estadounidense le beneficia. Lo mismo ocurre con otra compañía que no está en el sector, pero que tiene muchos intereses en Estados Unidos. Hablamos de Fluidra, fue la más alcista del día, subió un 4,8%. En una jornada en la que el IBEX 35
se volvía a decantar por las compras, sumaba un 0,8% y cerraba en 11.778 puntos. Es el nivel más alto desde abril de 2015. Vimos al sector inmobiliario, a las OCIMIS, también con avances que superaban el punto porcentual. Bien recibida esa rebaja de tipos por parte de la FED por compañías ligadas al consumo, como Inditex, que ganó un 2,2% y marcaba nuevos récords históricos por encima de 52 euros por acción, y Puig, que subió un 1,65%. Y también rebote en los bancos, sobre todo en BBVA, que ganó un 3,28%. Lo peor para las utilities, vimos a Endesa perder un 1,8%, Iberdrola bajó un 1,33% y también caídas en empresas como Celnex, que perdió un 2,6%, o Telefónica, que bajó más de un punto porcentual. En el resto de Europa, el DAX subió un 1,5%, superaba por primera vez los 19.000 puntos. París fue el más alcista, ganó un 2,3%, Milán un 1,16% y el FT100 de Londres subía un 0,9% en la jornada en la que conocimos que el Banco de Inglaterra mantenía los tipos de interés. Y estuvimos muy pendientes de las empresas automovilísticas. Ayer hubo rebote. Volkswagen sigue en el punto de mira. El gobierno alemán está buscando nuevas formas de apoyar a la empresa, según ha dicho el ministro de Economía y vicecanciller alemán Robert Habeck. Le escuchamos. Dice Habeck que no están los libros de texto de política económica, que el Estado debe hacerse cargo de las empresas, pero que tienen que hacerlo porque esas compañías tienen una perspectiva futuro. Y hablando también de automovilísticas, ayer nos decía Alberto Roldán de New Growth Capital que se están beneficiando del ciclo bajista de tipos. Las automovilísticas generalmente no están muy endeudadas, pero son grandes prestamistas de sus propios vehículos, ¿no? Entonces tienen una correlación ahí un poco dividida, ¿no? Lo lógico es que ahora mismo tiene mucho más el efecto de tipos de interés. Y si los tipos de interés caen, supuestamente podemos pensar que a medio y largo plazo va a incentivar el consumo de automóviles, que está realmente roto, está muy fracturado y está al mismo nivel que en el año 2021, exactamente al mismo. Es decir, no se ha creado valor en el sector. Bueno, Europa sube en el año un 9,33%, el IBEX 35 un 16,50%, es de Europa el mejor índice, y en Estados Unidos el Dow Jones suma un 11,50% desde el pasado 2 de enero, está por encima de los 42.000 puntos. Ayer jornada en positivo, ¿no? Sigue la fiesta en Estados Unidos, el día después de la Reserva Federal, con el Dow Jones y el S&P 500 renovando sus máximos históricos. El S&P 500 subió un 1,7%, cerraba por primera vez en su historia por encima de los 5.700 puntos, el Dow Jones sumaba un 1,26% y superaba por primera vez los 42.000 enteros. El Nasdaq, por su parte, ganaba un 2,5%, fue el cuarto repunte más alto, más fuerte, lo que llevamos de año. La mayor ganancia, recordemos, que fue esa subida del 3% del 22 de febrero. Ese recorte de los tipos de la FED que sentó bien principalmente al sector tecnológico, con subidas para compañías como Tesla del 7,4%, Nvidia del 4%, AMD subía casi un 6%, también Broadcom con avances de casi el 4%, o Micron, que subía un 2,6%. Buen tono también para dos de las grandes, Meta, que subía un 3%, Alphabet subidas del 2%. En una jornada en la que se publicaban también peticiones semanales de subsidio por desempleo, que cayeron más de lo esperado, alcanzaron las 219.000 en la última semana, lo que supone un de 12.000 respecto al nivel de la semana anterior, y una cifra que está también por debajo de las 230.000 que se esperaban. Volviendo a la Reserva Federal, lo que pueda pasar en lo que queda de año, JP Morgan no descarta que para la próxima reunión se repita un recorte jumbo, es decir, de 50 puntos básicos. Eso va a depender, dice los analistas de la firma, del deterioro del empleo. También otros analistas, en este caso los de Oxford Economics, aseguran que la FED envió el miércoles una fuerte señal de que probablemente bajar las tasas otros 50 puntos básicos en la próxima reunión para preservar las condiciones del mercado actual. Ayer, además, en cuanto a datos, conocíamos la encuesta del sector manufacturero que elabora la Reserva Federal de Filadelfia y que ha registrado en septiembre un aumento hasta los 1,7 puntos. Además de la tecnología, en el Dow Jones destacaba las subidas de Salesforce y de Caterpillar, lideraba las ganancias, avanzando más de un 5%, un 4% subía Goldman Sachs y un 2,5% American Express. Y protagonismo ayer también en Estados Unidos para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Comparecía en el Club Económico de Washington y hablaba también de la bajada de tipos de la FED.
2 años y medio después de que la Fed comenzara a subir las tasas de interés, anunció que comenzó a bajarlas. Creo que es una buena noticia, decía Biden, para los consumidores y significa que el costo de comprar una casa, un automóvil y mucho más estaría bajando. En mi opinión, es una buena noticia para la economía en general porque los costes de endeudamiento más bajos van a respaldar el crecimiento económico. Decía Biden, eso sí, que el trabajo contra la inflación no está terminado y que se espera que los tipos bajen aún más. También hablaba de este asunto la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que es una señal muy positiva, ese recorte de la Fed, y ve un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos. Veo esto como una señal muy positiva de dónde se encuentra la economía estadounidense. Refleja la confianza por parte de la Fed de que la inflación ha bajado mucho y está en camino de regresar al objetivo del 2%. Los riesgos con respecto a la inflación realmente han disminuido significativamente. Bueno, y para terminar la semana que tenemos, Rubén. Pues poco relevante lo macroeconómico. Vamos a estar pendientes de la comparecencia del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker. En clave empresarial, FedEx, que es considerada un termómetro de la economía americana, va a presentar sus cuentas tras el cierre del mercado. Y vamos a mirar también a Nike. This year we celebrate Nike's 50th anniversary. Este es su todavía consejero delegado John Donoghue, que se jubila y que va a ser sustituido a partir del próximo 14 de octubre por un veterano de la compañía, Elliot Hill, que curiosamente, Susana, también estaba jubilado desde el año 2020. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim pam pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Mahmoud Abbas pide una conferencia de paz sobre Oriente Medio en Madrid. Y Sánchez la consideraría. El presidente recibió por primera vez al líder palestino tras reconocer al país como Estado. Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. El gobierno de España quiere extender el reconocimiento de Palestina a todos los miembros de la Unión Europea. Mientras tanto, la situación se tensa en el Líbano. Israel ha bombardeado el sur del país. Hezbollah, por su parte, centra sus ataques en el norte de Israel. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, asegura el enemigo ha sobrepasado todas las reglas, refiriéndose a los ataques de Israel a dispositivos electrónicos. González Urrutia aclara que no fue coaccionado por el gobierno de España. En un comunicado, el opositor asegura que no ha sido coaccionado y que los detalles de su traslado fueron supervisados por el propio ministro español de Exteriores. Feijóo, por su parte, pide cesar a Álvarez por ser cooperador necesario. Lamentablemente, mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara.
En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión. El Parlamento Europeo reconoció ayer finalmente a González Urrutia como presidente de Venezuela. Von der Leyen anuncia 10.000 millones de euros en ayudas para los países del centro de Europa afectados por las inundaciones. La presidenta de la Comisión Europea dijo que por un lado se podrá utilizar el Fondo de Solidaridad para reconstruir infraestructuras y por el otro el Fondo de Cohesión. Este es un momento muy importante, dice von der Leyen. Estoy aquí para deciros que Europa está a vuestro lado. Von der Leyen, por cierto, habló también de los precios de la energía. Aseguró que el gobierno recién formado en el Parlamento Europeo buscará bajarlos estructuralmente a través de diversificación de proveedores, inversión masiva en fuentes renovables y bajas en carbono, hablando de la nuclear, así como incrementando la eficiencia energética. Feijóo elogia la política migratoria de Giorgia Meloni en Italia y critica a la española. Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados para parar el tráfico de personas y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la Unión Europea. Palabras del líder popular tras su reunión en Roma con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni. Eso sí, evitó responder preguntas sobre los métodos específicos del gobierno italiano. El ministro de Política Territorial español, Ángel Víctor Torres, criticó la visita de Feijóo, así como las formas del gobierno italiano en materia de migración. Sale de nuestras fronteras para hablar mal de España, ¿no? No sé qué va a aprender de un gobierno que lo que está trasladando también las ONG es que no se está cumpliendo con el derecho internacional. El presidente canario, Clavijo, se ha reunido con distintos ministros, también con la oposición, para pactar novedades en la ley de extranjería. Que he podido hablar tanto con el Partido Popular como con los distintos ministros, hace ahora mismo de ceder todos un poquito. El texto, que se encuentra justamente de visita en Canarias, ha elogiado la solidaridad del pueblo canario con el problema migratorio. Y el juez Llarena ve un posible delito en la no detención de Puigdemont y envía la causa a Barcelona. El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir la participación de otros responsables de omisión del deber y encubrimiento. El juez del Supremo pide explicaciones tanto al Ministerio de Exterior como a los Mossos d'Esquadra. Pito, Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. El alcalde del puerto de Rosario, David de Verad, y el concejal de Industria y Energía, Juan Manuel Verdugo, se reunieron recientemente con representantes de los polígonos industriales del municipio para tratar proyectos clave para la mejora de la infraestructura y sostenibilidad de estas áreas estratégicas. Uno de los temas más destacados fue el inminente proyecto de obras en el polígono de Risco Prieto, con un presupuesto de 3 millones de euros. Este proyecto tiene como objetivo modernizar y mejorar la funcionalidad del área industrial. La intervención forma parte del Plan de Cooperación de Obras e Infraestructuras establecido con el Cabildo de Fuerteventura, que será el encargado de ejecutar el proyecto elaborado por el consistorio capitalino. En este, el alcalde David de Vera afirmó que este proyecto es fundamental para continuar dinamizando la actividad económica de su municipio y ofrecer a las empresas mejores condiciones para su desarrollo. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia del Everest Shares. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Oye, el mercado va como una moto, ¿no? Sí, el mercado está tremendo, superaba máximos en récord del S&P y del Dow Jones ayer, 5.713 para el Standard & Poor's, más 1,9%, el Nasdaq más 2,8%, el Russell más 2,1%, absolutamente, prácticamente todo el mercado está subiendo todo tipo de valores, materias primas, la verdad es que muy positivo tras la FED el miércoles. Porque el mercado interpreta que la Reserva Federal de Estados Unidos va a hacer todo lo posible para evitar una recesión. Esa es la lectura que está haciendo la bolsa. Sí, fíjate que es curioso que el miércoles tras la decisión el mercado titubeó y realmente acabó casi un poco en negativo, ¿no? Pero la reacción de ayer jueves ya fue muy positiva en cuanto al mercado, valorar las palabras de Powell, todo lo posible para que no venga una recesión y que el aterrizaje de la economía sea de forma suave. Así que la verdad es que sobre todo la reacción de ayer de mercado rompiendo máximos pues nos hace todo indicar que los índices seguirán subiendo. ¿Cómo está reaccionando el día después la renta fija, tanto el tramo corto como el tramo largo de la curva? Sí, pues el 10 años había subido a 3,71% la rentabilidad y el día anterior a la decisión de la FED estaba en 3,61%, así que fíjate, ha subido un poco esa rentabilidad 10 años y el 2 años sí que ha reducido bastante a 3,57%, por lo tanto ya está por debajo de ese 10 años. La inversión de la curva se había producido en julio de 2022 y desde entonces está dando más rentabilidad el tramo de 2 años que el de 10 años y lo cierto es que eso el mercado ya empieza a anticipar las siguientes bajadas de tipos como la FED ha venido ya indicando. En cuanto a valores protagonistas, me interesa Nike, se retira el CEO, el valor rebotó fuerte, la empresa está acometiendo un importante plan de ajustes de costes. No sé cuáles son los desafíos del nuevo CEO y cómo lo interpreta el mercado este giro. Bueno, la verdad es que la reacción de mercado tras la decisión que ya era el cierre del mercado subía Nike un 10%. Lo ha visto muy positivo porque el nuevo CEO está muy encaminado hacia marketing, tiene muy buenas relaciones a nivel global, es conocedor muy bien de la compañía y lo cierto es que no lo ha venido haciendo bien Nike porque se había dedicado más a venta directa al consumidor y eso le había hecho perder peso en los mayoristas como Foot Locker u otros que habían cogido otras marcas diferentes como Hoka o Non Holdings y lo cierto es que la reacción de mercado es muy buena y la valoración de Nike estaba en mínimos, prácticamente estamos por debajo de una caída de un 50% del valor desde máximos y hay varios inversores importantes institucionales que venían comprando el valor en los últimos meses. Hay otros protagonistas en el día, uno de ellos es Lennart, de viviendas, y el otro es FedEx. Cuéntame qué ha pasado con ellos. Los dos publicaron el cierre y Lennart, lo cierto es que las cifras fueron muy buenas, daba $4,26 y el mercado esperaba 3,64. Ya sabemos lo fuerte o lo positivo que está todo el sector constructor de viviendas en Estados Unidos. Caía un poco al cierre, un 2,4%, sobre todo achacado, los analistas veían que bajaba un poco los márgenes brutos. Lo cierto es que es muy buena compañía y lleva un 80% en los últimos 12 meses de su vida. Y FedEx sería la otra cara de la moneda, porque publicaba también al cierre y los resultados venían en $3,60 cuando el consenso era de 4,75. También en ventas se quedaba por debajo de estimados. FedEx es un baremo muy importante sobre la economía americana y en los resultados ya decía que esa bajada de la FED venía dada
por posible desaceleración. Habían visto el sector industrial, la demanda del sector industrial por debajo de lo esperado. Es cierto que FedEx, el trimestre de verano, es de los más flojos durante el año, pero es como un toque de atención en cuanto a qué pueda venir en la economía americana. Hoy decíamos antes que la bolsa está en zona de máximos, batiendo récords, y empujada ahora por la Reserva Federal de Estados Unidos, pero están también en zona de máximos materias primas y especialmente el oro y el petróleo, rebotando un poquito en los últimos días. Ayer subí un poco, yo creo que más por tensiones geopolíticas, está el Brent en 74,88. Lo cierto es que ahí el barril sí que está en zona más bien de mínimos del año, pero el oro sigue subiendo y subiendo. Ayer tocaba otro máximo, otro récord, 2.588 para la onza. Cobre también está en positivo, la plata también ha subido. Por tanto, un poco como mixto en materias primas, ¿no? Con ese petróleo no tan fuerte como en máximos del año. Oye, para terminar, dos cositas. Uno, la semana que viene, cifras de viviendas y el deflactor PCE, pero con la FED pues algo más relajada, ¿no? Sí, digamos que la FED, o con esta decisión que ha hecho, ya está más preocupada por desaceleración económica más que por la inflación, con lo cual, aunque el dato sea importante, yo creo que ya no va a ser tan relevante a nivel de mercado, pero sí hablabas de vivienda, de precios de índices de vivienda que saldrán la semana que viene el martes, o ventas en nuevas viviendas. Con los tipos cayendo han bajado los tipos de interés en las hipotecas, y eso también incluso Powell lo mencionaba como algo para revivir ese mercado inmobiliario en Estados Unidos, que empiecen a vender casas los americanos para comprarse otras nuevas que lo tenían francamente parado en los últimos meses con los tipos en máximos. Así que eso puede reactivar economía y también esas viviendas, aunque es cierto que parte de la inflación venía dada por el aumento en coste en vivienda en Estados Unidos. Así que veremos cómo evoluciona eso. Oye, ¿y en el mercado se comenta algo del rifirrafe entre Donald Trump y Biden y también Kamala Harris por el tema de el movimiento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal? Porque hay acusaciones, Trump diciendo que los demócratas pues estarán contentos, se habrán presionado a Powell para que baje los tipos de interés y que Powell pues está jugando atrás. ¿Se comenta algo en el parque de eso? Bueno, obviamente son noticias que sí, porque son declaraciones de Trump que ha venido haciendo. Él no quería que bajaran tipos y sobre todo una forma tan exagerada, o de esos 50 puntos básicos que ha bajado la FED. Los comentarios de Powell en cuanto a que la economía americana está muy fuerte y que lo que no quieren quedarse atrás, y es cierto que es una medida electoral que puede ayudar a los demócratas esa nueva bajada de tipos, pero cuando Trump era presidente ocurría lo contrario, empujaba un poco a la FED a bajar tipos para mejorar la economía. Es algo que va a estar en el tema político y en el debate de las elecciones. Muy bien, Ignacio Baquiano, muchísimas gracias, cuídate, buen viernes. Gracias, Susana. Gracias, chao, adiós. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalización, con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La economía
a tu alcance. Arrancamos con la prensa económica y empezamos por el diario Expansión. Entrevista con Teresa Rivera. Ayudaremos a las empresas de la Unión Europea a luchar contra rivales globales. Explica Financial Times sus ideas para facilitar las fusiones. Cuenta también este periódico, Iberdrola planea ampliar su alianza con Qatar. Estudia realizar proyectos conjuntos en el país árabe, su primer accionista. Galán, me alegro del nombramiento de Rivera porque es bueno para España. El Gobierno allana el camino a STC para su participación del 9,9% en Telefónica. Y cuenta también que Santander capta como clientes a Netflix y a Uber en Estados Unidos. Diario 5 días. La Reserva Federal presiona al Banco Central Europeo con los tipos y las bolsas reaccionan al alza. Bancos y bonistas piden relegar a los Amodio en la gestión de OHLA. El Gobierno da otros 27,7 millones de euros a Renault para el coche eléctrico y cuenta también que Bruselas exige a Apple que abra el sistema operativo del iPhone y del iPad. Además, destaca que el Tesoro exprime el apetito de los inversores y capta 5.562 millones de euros. Y terminamos con el diario El Economista. Sumar propone un golpe fiscal de 14.200 millones de euros a la gran empresa. Pide cambios en sociedades y castigar a la banca, las energéticas y las alimentarias. Sandra Ortega refinancia 150 millones de euros en plena pelea con la banca por su deuda. Le exige ese importe por un aval a Rum Mate. Además, destaca que el precio de la vivienda sube un 5,7% y toca su máximo en 15 años, que Adamo estudia segregar la fibra de los clientes para facilitar la venta del retail y que AEDAS invertirá 100 millones de euros en un lote de suelos en Estepona. Suma terrenos en la costa de 600 viviendas. Interesante, en el diario El Economista, el consumo de alcohol elevado dispara los casos de cáncer. Los científicos comienzan a ver una interrelación entre el exceso de esta sustancia en el organismo y la aparición de más tumores de mama y colon en los jóvenes. Sanidad prepara una ley para restringir el acceso al alcohol para los menores. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena. Comenzamos con la prensa nacional, donde El País habla de Edmundo González. Dice que niega coacciones del gobierno español al que el PP acusa de golpismo. La Eurocámara reconoce al opositor venezolano con el voto de las derechas. Habla también en otro de los titulares como Feijóo elogia a la política de Meloni sobre la inmigración y en clave internacional destaca fotografía portada para esos militares israelíes evacuando a heridos tras estallar un proyectil lanzado desde el Líbano. Dice el titular, Israel desvía al Líbano el foco de la guerra en Oriente Próximo. En la portada del diario ABC destaca titular para Edmundo González. Dice que también es el presidente electo de Venezuela para el Parlamento Europeo. Dice que Sánchez fracasa al intentar que Estrasburgo no reconozca al opositor y pierde una segunda votación gracias al error de un grupo de socialistas. Muestra en portada al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ayer con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margot Scottby. Dice que la entrada de chavistas en la residencia del embajador desmiente a Álvarez, mientras Leopoldo López destaca que si España apoya la democracia, tiene que apoyar a Edmundo. En la portada del diario El Mundo habla de Delcy. Dice que fue 2 veces a la embajada tras una llamada de Zapatero. El expresidente animó a Edmundo a irse a España y fue quien contactó con la vicepresidenta y también con su hermano. También muestra en portada a Feijóo. Dice que pide a Meloni la Alianza del Sur para Europa y en otra de los titulares habla de cómo competencia pide paciencia ante su dictamen sobre la OPA del BVA por falta de información del sábado. En la portada del diario La Razón dice que Sánchez sigue sin agenda previa con los varones del Partido Popular, pero sí con el Endacari. Moreno y Rueda van a orden del día y los ministros y los consejeros han preparado ya la visita de Padrales. Mientras destaca también cómo ha sido detenido el presunto autor del homicidio de 2 guardias civiles de Barbate. En la prensa internacional, comenzamos en este caso en Alemania, dice que Israel cambia de rumbo en el frente del Líbano y destaca también, analizan en esta portada del Frankfurter Allgemeine Zeitung la entrada en vigor de los aranceles a los coches eléctricos que debería entrar en vigor el próximo mes de noviembre. Se pregunta si todavía puede China frenar los aranceles con la Unión Europea. En The Times, en el Reino Unido, dice que el Banco de Inglaterra otorga a la canciller Rhys Ribe un aumento presupuestario de 10.000 millones de libras, lo que aumenta la presión sobre ella para que suavice los recortes de gastos y las subidas de impuestos. Y en Francia, Le Monde habla de que Volodymyr Zelensky será recibido en la Casa Blanca el próximo 26 de septiembre.
En Radio Intereconomía, La Puntilla. Nos vamos a Valencia en este espacio. ¿Por qué? Porque va a destacar como un hub tecnológico global los próximos 23 y 24 de octubre. Se va a celebrar la 7ª edición de un gran evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia. Me acompaña su CEO, que es Nacho Mas. Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bueno, todo preparado con nervios, queda poco menos de un mes para aquellos que anden un poco despistados en este arranque de curso. ¿Qué es este evento tecnológico internacional global? Sí, se trata de un congreso que se celebra en Valencia, como bien has dicho, los días 23 y 24 de octubre, en un marco incomparable, como es la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, y en el cual se van a dar cita por los principales líderes de opinión en el mundo tecnológico a nivel global. Vamos a tener desde uno de los cofundadores de YouTube y ex-CTO, Steve Chen, vamos a tener a Randy Zuckerberg, que fue la creadora de Facebook Live, la hermana de Mark Zuckerberg, y bueno, a Juan Antonio Samaranch, y bueno, y una infinidad de personalidades que están transformando el mundo y que nos van a inspirar para que las startups, las corporaciones y al final los innovadores podamos interactuar y hacer negocios entre nosotros. ¿Qué impacto va a tener este gran encuentro en la comunidad valenciana y en la economía española? Bueno, el impacto se estima en más de 15 millones de euros directos por lo que es la organización del evento. Y luego, efectivamente, pues las empresas que allí se van a dar cita, pues contamos con más de 200.000 millones de euros de fondos de inversión, de cartera de inversión de los fondos que van a venir. Entonces, bueno, en este tipo de encuentros se realizan muchos contactos que acaban siendo inversiones, compras de compañías y bueno, y la verdad es que las cifras de impacto económico de este tipo de actividades suelen ser muy elevadas a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esta edición? Sí, efectivamente, lo que nos vamos a encontrar es, por un lado, áreas de conferencias donde podremos escuchar y conocer los líderes que están inspirando el futuro de la tecnología, la inteligencia artificial, ciberseguridad y los principales, al final, avances tecnológicos que se están dando hoy en día en el mundo. Por otro lado, vamos a tener zonas específicamente para que la gente se pueda relacionar, para poder tener reuniones uno a uno, poder conocer proyectos más a un nivel de detalle y personalizados. Y por otro lado, pues vamos a tener muchas actividades también de expositivas, en el cual vamos a poder mostrar pues más de 200 startups que han sido seleccionadas de diferentes partes del mundo para poder exponer sus soluciones durante los 2 días que dura el evento en un formato expositivo. Bueno, es muy importante el papel de las startups, pero es muy importante también el papel de los grandes inversores internacionales. Tengo entendido que son más de 700 inversores internacionales los que van a acudir con una cartera de inversión superior a los 200.000 millones de euros. Sí, efectivamente, lo que forma el ecosistema tecnológico, por un lado, efectivamente, están los emprendedores con sus startups y las empresas tecnológicas, pero obviamente quien alimenta este crecimiento y este desarrollo tecnológico son el dinero de los inversores. Vienen inversores de diferentes partes del mundo, como decíamos, de Estados Unidos, de Asia, de Europa, del norte de Europa sobre todo, y sí, con esa cartera de inversión están buscando dónde poner ese dinero. Y nosotros lo que hacemos en Valencia es seleccionar los mejores de Europa para mostrarlo y, bueno, va a tener un gran impacto, seguro que sí. Pues allí estaremos el próximo mes de octubre en Valencia. Nacho Mas, CEO de Startup Valencia. Enhorabuena y que salga todo muy bien. Hasta pronto. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.